Y bueno, como ya dijeron, es ahora sí que tiempo de las preguntas. Si nuestros ponentes y nuestra ponente desean subir, se los agradeceré. Vamos a funcionar como hemos estado funcionando. Vamos a hacer 4 preguntas y vamos a dar tiempo para que las respondan. Les pido por favor que traten de ser concisos, concisas para que dé tiempo. Supongo que lo mejor, bueno, ahora nada más hay 3 manos, así que esto será muy sencillo. ¿Hay 4? Ah, sí, ya te vi a ti. Entonces, si quieren, empezamos por acá con Julio y vamos en este orden. Bueno. A ver, yo tenía... ¿Y ahora eso? Bueno, se cambió el tema, ¿no? Completamente del... Tengo una pregunta y comentarios, pero Sol, pero te quisiera pedir un favor, si puedes volver a poner, si no es técnicamente difícil o algo así, la última transparencia que ponías en donde había ahí como opiniones, ¿no?, de diversos sectores, varias preguntas había que se formulaban. Un segundo. Bueno, a ver, espero que no haya... Es que yo soy peor. Espero que no sea difícil hacerlo, ¿no? Bueno, digo porque quiero estar seguro de lo que de si proceden mis preguntas, mis dudas y mi comentario. No quiero hacerlo a la ligera. No. ¿Qué están haciendo? No. Oigan, en cabina, por favor, ¿nos pueden regresar la pantalla? Ya dijeron que ahorita... Ya me dijeron que ahorita la bajan. No sé si quieras esperar. No, digo, si procede otra mientras la bajan, pues que se haga otra y ahorita que ya se abajo, porque además... Ok, sí, mejor hagamos eso. Pero ya, justo allá había otra. Julio, ¿Cómo? ¿es esta? Esa. Bueno, yo una pregunta y un comentario. Sobre todo a la encargada de Cibiogem. A mí me preocupa, bueno, yo soy doctora en química de alimentos y ayer en la presentación del doctor José Luis Olleiro mencionaba los cultivos que ya eran transgénicos y que estaban aprobados. Entre ellos mencionó mucho lo de la manzana, que no sufría apareamiento enzimático. Y a mí me preocupó porque dije, bueno, estaba manzana, papaya, jitomate, que incluso somos de los principales productores en México de esos cultivos, y a mí me preocupaba diciendo, bueno, si ya están aprobados en algunos otros países de América Latina y igual pueden introducirse en México, pues, ¿cuáles son los criterios con los cuales se aprueba? Porque realmente, siendo un país autosuficiente y que incluso somos de los principales exportadores de jitomate y papaya, pues, ¿cuál es el criterio para aprobar este tipo de cultivos? Cuando, por ejemplo, el jitomate, nosotros podemos alargar la vida útil de este producto, pues con tecnologías post cosecha, como pueden ser cualquier otras tecnologías, incluso no contaminantes, recubrimientos comestibles y ese tipo de tecnologías que son que cuestan poco y que además pues no dañan ni el medio ambiente ni la salud del consumidor. Eso por un lado, o la papaya, que nosotros somos productores de papaya y de mango y que realmente podemos nosotros controlar incluso enfermedades y patógenos con tecnologías limpias y tecnologías que incluso podemos comprobar muy fácilmente. Entonces, me gustaría saber lo de los criterios. Y otra, una reflexión en voz alta y que todo el mundo se ha hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, para sacar un desarrollo, un nuevo producto, pues debo de cumplir con la NOM 051 de etiquetado. O sea, ¿por qué? Si la gente que está a favor de los transgénicos y que ha desarrollado transgénicos considera que son inocuos,
¿por qué tanta negativa a etiquetar y dar información al consumidor del tipo de productos que hay? O sea, realmente, si están tan seguros de esa inocuidad de los alimentos transgénicos, ¿por qué no se cumple la normativa, la NOM 051, que todos los alimentos deben de cumplir de ingredientes de mayor a menor y de componentes químicos principales? Entonces, yo creo que todo el mundo nos preguntamos, tanto consumidores como investigadores de otras áreas que no somos biotecnólogos, el por qué no se da esa información al consumidor. Gracias. Julio. A ver. Ya está, nomás. Sí, creo que sí, entonces sí procede lo que voy a preguntar. O sea, lo que se está mostrando ahí parece ser, porque dice porcentaje de adultos y de científicos que están de acuerdo con diversas afirmaciones, ¿no? A ver, a mí esto, en términos, no, me parece que está muy descontextualizado. No se muestran ahí, digo, a lo mejor no tenían que mostrarse, pero no se muestran cuáles son los objetivos del estudio. Es decir, si yo salgo a la calle, ¿no?, a hacer una encuesta de opinión, ¿no?, sobre el tema que sea, lo que voy a tener es una encuesta de opinión, no un conocimiento de cómo son las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los seres humanos, porque eso lo pusiste como ejemplo y es muy claro, los seres humanos han evolucionado a lo largo del tiempo. El 98% de los científicos dicen que sí, y el 65% de los adultos que dicen que sí también. Esa es bueno, a ver, pero esto es una cosa meramente de opiniones, ¿no? O de creencias. O sea, ¿usted cree que los humanos han evolucionado? Ah, sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Y usted? No, yo no. Puede ser muy útil eso, yo no digo que eso es inútil, puede ser muy útil como en un estudio antropológico, sociológico o de psicología de masas, pero no nos dice cómo son las cosas. O sea, yo al respecto de esto, quiero recomendar a todo el mundo un gran libro de epistemología, cuyo autor es Luis Villoro, que se llama Creer, Saber, Conocer. Muchos conocimientos, o si quieren ustedes, todos los conocimientos que se tienen en ciencia, pueden haber empezado como una creencia, pero no todas las creencias pueden convertirse en un conocimiento, ¿no? Si yo creo que Jesús fue sepultado después de muerto y a los 3 días resurgió su alma y se fue al cielo, pues bueno, pues está bien la creencia, quien quiera creer eso, pues que lo crea. Eso no puede convertirse en un conocimiento, ¿no? En cambio, la creencia que Darwin tuvo allá después de su viaje por el Beagle acerca de que las especies evolucionaban y que el modelo creacionista no se sostenía, por su estructura se pudo convertir en un conocimiento. Esto de aquí y particularmente esto de la seguridad de comer alimentos genéticamente modificados, ¿no?, que los científicos crean, 88% crean que sí es seguro, pues es una creencia de ellos, muy respetable como creencia, pero no es un conocimiento de cómo es la realidad del mundo. Incluso siendo yo científico, si a mí me vienen a preguntar qué opino sobre las líneas filogenéticas o la filogenia, ¿no?, de pogonóforos, yo seré muy biólogo, pero yo de eso no sé nada, ¿no? O sea, a lo mejor o rotíferos, ¿no? Pues debe haber polémica sobre eso, yo no sé nada de eso. Pues sí, a mí se me hace que sí, ¿no? No. Y entonces, esto no dice mucho. En el mismo sentido, te quería pedir, Sol, si puedes pasar la anterior acerca de los cánceres, porque me parece que ahí hay otra cosa similar. Adelanto el asunto. La gráfica parece ser, porque pasó rápido y entonces no me puedo dar totalmente cuenta, pero parece ser que ahí está. Solamente marca aquí en el Reino Unido, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Nos está diciendo a lo largo del tiempo, de 1975 y 2011, sí, la tasa de incidencia de cáncer. Pero pues, eso es una cuestión muy general. No nos está diciendo
porque aumentan, disminuyen, permanece constante, nada. Creo que había que hacer un estudio muchísimo más fino para saber por qué se comporta como se comportan todas esas variables. A partir de ahí no podemos saber si el glifosfato ha contribuido para aumentar el cáncer o no. O sea, no, me parece que estas gráficas no están diciendo pues nada sobre el problema que nos reúne aquí, no dicen nada sobre el problema que nos reúne aquí. A ver, en el orden que vi las manos, fue acá atrás y luego contigo. Oh. No, espérate, te acerco un micrófono. Gracias. Realmente son muchas y choco un poco con la pregunta que usted realizó y con el comentario de uno de los ponentes. La primera pregunta que me hago, y yo espero que me dé un sustento en donde esté establecido, es cuando una empresa transnacional obtiene el permiso o autorización, ¿es para una sola siembra en momento determinado o para diversas siembras dentro de un periodo determinado? Porque ese punto no lo he encontrado pues en las leyes. La segunda cosa es que usted nos muestra la página de Cibiogem sobre las solicitudes que pueden ser consultadas, pero está en idioma español y una persona indígena no lo puede leer y tampoco va a tener acceso a las tecnologías. Entonces ahí encontramos los obstáculos, además de que este tipo de información de las que yo he consultado son 2 cuartillas y totalmente técnicas. Entonces, una persona ordinaria que no tenga conocimiento técnico de ciencias no lo va a entender, y menos un indígena. Sobre la consulta, ¿ustedes cómo realizan el derecho a la consulta libre, previa e informada para los pueblos y comunidades indígenas? Porque sí es cierto, el artículo 108 de la Ley de Bioseguridad maneja consultas, pero no especifica cuál consulta. Ya cuando tú te pasas a la Ley General de Medio Ambiente, pues ahí se establece que hay 2 tipos de consultas, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo la llevan a cabo? Recordando de que ya hay una tesis aislada, donde se habla que es ustedes y la CDI, pero realmente ¿cómo la llevan? Ahora, cuando hay una liberación accidental de organismos genéticamente modificados, la Cibiogem ¿cómo procede? Porque el año pasado me di a la tarea de buscar, porque pregunté vía Infomex, sobre si tenían algunas gráficas, estadísticas acerca de las liberaciones. En marzo descubrí que actualizaron su página porque realmente por medio de Infomex fue básicamente hágalo usted mismo, ahí están las resoluciones. Entonces tuve que hacerlo y por agosto, que fue cuando terminé, habían 3 estados donde no había sido liberado organismo genéticamente modificado, ¿no? Según las resoluciones de 2005 hasta a mediados de agosto del 2017. Pero uno de esos estados era Oaxaca. Pero Oaxaca ha habido liberaciones accidentales. Entonces ahí, ¿qué responsabilidad tiene la empresa? Y acorde a algunas diapositivas que ha habido en la Cibiogem, porque realmente la página no es muy amigable que digamos, ustedes manejan al CRISPR-Cas y a las nuevas tecnologías como si estuvieran regularizadas. Me interesaría saber el por qué. ¿Por qué tienen una regulación el CRISPR-Cas? ¿En qué se basa? Porque, bueno, este aspecto yo lo comentaba con la doctora Alma hace rato, pero sí me interesaría saber bien por qué ustedes las tienen contempladas, ya que hay algunos autores que manejan de que realmente no deberían de estar.
Y acorde relacionado con su pregunta que ustedes hacían, yo le preguntaría a Cibiogen, ¿ustedes cómo trabajan con COFEPRIS y Profeco para cuestiones del etiquetado? Sí. ¿Ustedes hacen algún estudio previo antes de autorizar las liberaciones de organismos genéticamente modificados en cualquiera de sus 3 etapas en territorio determinado? Porque cuando chequé las resoluciones, vi que eran diversos tipos de organismos genéticamente modificados con diversos fenotipos. Entonces, ¿ustedes analizan esa cuestión de qué tipo de fenotipo es que se está liberando en una zona determinada? ¿O el tipo de plaguicida que se utiliza en algunos casos? Y eso sería todo y paso micro. Gracias. Nos queda una pregunta. Les pido por favor que sean concisas, que sean concisos. Gracias. Bueno, mis 2 preguntas son para Cibiogen, para Sol. Mi primera pregunta, ayer José Luis Solleiro, bueno, se nos quedó la idea de que estaba trabajando contigo y que se estaba trabajando con Cibiogen. Mi pregunta tiene a ver con qué tipo de relación existe, o si existe algún tipo de relación entre Cibiogen y Cambiotec. Sabemos que José Luis trabaja mucho para multinacionales, entonces en ese sentido te gustaría cuestionar. Mi segunda pregunta viene en este sentido también, y en el artículo ha presentado, bueno, yo vengo de Europa, de Portugal, por eso mi acento no es tan bueno, pero cuando vi el artículo que recién publicas, también me enteré que está allá la EFSA, pero la persona de EFSA no es una persona cualquiera, no es un investigador cualquiera. Y en Devos ya tuve problemas en el pasado, en 2016, fui denunciado y se presentó una queja en EFSA por tener conflictos de interés. Trabaja también para una red que es financiada por Monsanto, por Bayer y por Syngenta, y bueno, y Test Biotech, que es un laboratorio independiente, sigue presentando una queja de esos conflictos de interés. En el mismo sentido, el otro autor, Alan Raybould, es el responsable de Syngenta para la regulación para la política de regulatoria, que es el tipo de informes que Syngenta presenta a las agencias regulatorias. Decía hace rato que las decisiones, y usabas el ejemplo de EFSA, que las decisiones se toman con base en los informes de las empresas y estudios financieros, estudios independientes. Mi pregunta entonces es, ¿a dónde se quedan en estas decisiones este tipo de artículos que son tanto de multinacionales como de agencias regulatorias? ¿Qué tipo de impacto tiene este tipo de estudios en las tomadas de decisiones? ¿Y qué tipo de relación se establece en este sentido entre Cibiogen, EFSA y la multinacional Syngenta? Y de una forma muy clara te voy a preguntar, porque se sabe desde el Monsanto Papers que hay muchos casos de ghostwriting, escrita fantasma. Entonces te voy a preguntar, ¿ese es un caso de ghostwriting? ¿Y si has recibido algún tipo de pago por parte de Syngenta para publicar este artículo? Bien, gracias. Sol, te damos la palabra. Muchas gracias, primero que nada, por su interés y por la apertura en las preguntas. Espero haber tomado nota muy bien de todas. La primera, me preguntaban, ¿cuáles son los criterios para aprobar los cultivos genéticamente modificados en México? ¿No? El jitomate, papaya, mango, ¿cuáles son los controles? Más o menos así, tomé la nota, si hay algo que ves que me falta, con mucho gusto lo incluyo. Los criterios están establecidos en la Ley de Bioseguridad y en su reglamento. ¿Cuáles son los criterios? Quien quiera llevar a cabo una liberación al ambiente tiene que presentar una solicitud para un permiso de liberación, y ahorita voy a retomar eso de los criterios y asociado a otra pregunta. Y quien quiera recibir una autorización para el consumo humano animal de cualquier vegetal genéticamente modificado, debe de presentar una solicitud a la COFEPRIS. ¿Qué debe contener esa solicitud? Todo lo que debe de contener está asociado, está
redactado, perfectamente descrito en el artículo 31 del reglamento de la Ley de Bioseguridad y tiene que ver con cuál es la modificación genética, cuál es la transformación, cuál es el organismo donador, cuál es el organismo receptor, cuál fue el vector que se utilizó, cuál fue la secuencia, cuál es la evidencia respecto al número de inserciones para en el genoma del organismo genéticamente modificado, cuál es la expresión de la proteína, cuáles proteínas se expresan solo las proteínas que se insertaron o también hay otras proteínas que se están expresando, existe la sobreexpresión de proteínas que no debían sobreexpresarse pero que derivado de la modificación se están expresando y se recibe esa información que viene asociada con la solicitud y quien la analiza es la COFEPRIS. La COFEPRIS tiene una área que se encarga de la evaluación de riesgo y de inocuidad de los organismos genéticamente modificados. Si a través de esa evaluación la COFEPRIS decide, conforme a los criterios establecidos también en el Códex Alimentarios, que el organismo genéticamente modificado es tan seguro como el convencional, da la autorización. Si a través de esos análisis que incluyen, además, bueno, por ejemplo, para ir un poquito más de detalle, si estamos hablando de la expresión de una proteína, ¿qué se revisa de la expresión de una proteína? Tiene posibilidades de que sea tóxica, tiene posibilidades de que sea alergénica, y mencionaba yo muy brevemente que la evaluación que hace la COFEPRIS y que ojalá en algún momento haya la posibilidad de que estén aquí los expertos de COFEPRIS, porque como les digo, la CIBIOGEM coordinamos, no somos los que hacemos todo, afortunadamente hay todo un grupo de servidores públicos que tienen las diferentes competencias. Si un día viene la COFEPRIS les puedo explicar con mayor detalle que el peso de la prueba no es solamente una evidencia, ¿no? Si la proteína, por ejemplo, que se va a consumir, se tiene que analizar si es termoestable o no es termoestable para ver si tiene posibilidades de que sea un alergénico. Si no es termoestable, no es suficiente, se tiene que ver si, por ejemplo, dentro de la secuencia de aminoácidos hay algún grupo de aminoácidos que generen un epítope que se parece a algún alergénico ya conocido, ¿no? Entonces se hace un análisis de la secuencia de los aminoácidos. Otro de los elementos que se utilizan es si la proteína se digiere de manera normal en las condiciones de simulación de un estómago de ácidos grasos, en condiciones ácidas del estómago, ¿no? Entonces todas estas cosas son las que analiza a detalle y muchas otras la COFEPRIS y en función de que el resultado de esa evaluación sea que el alimento sea tan seguro como el convencional, incluyendo también sus formas de preparación, decide o no dar la autorización. Y lo hace en específico para el evento de transformación. Por eso ven que la COFEPRIS tiene tantos eventos autorizados. No hay autorizado, y lo pueden checar en la página de la CIBIOGEM, espero tener clara ahorita la memoria, estoy un poco cansadilla, pero no hay autorizado papaya transgénica, ni mango, ni manzana en México. Se autorizó el jitomate hace muchos años, hay 3 eventos de jitomate autorizados que están autorizados para la comercialización, pero que en contraste con los permisos de liberación, las autorizaciones no tienen un plazo. Entonces se dio la autorización, mientras no se tenga evidencia científica que se tuviera que quitar la autorización se mantiene. Muchos de estos eventos que se autorizaron en 1995, 96, pues obviamente son eventos que ya no se comercializan desde hace muchísimos años. Entonces no necesariamente todos los eventos que ha autorizado COFEPRIS están en el mercado. Están en el mercado los que se están comercializando recientemente y por eso quizá una de tus preguntas, por eso van a encontrar en todo el maíz que se importa muchos de los eventos que COFEPRIS ha autorizado y están dentro de la lista que presentaba el compañero Emanuel, pues muchos de los que están autorizados por la COFEPRIS, incluyendo el NK603, ¿no? Bueno, ese es respecto a cuáles son los criterios para aprobar los cultivos genéticamente modificados, en términos de autorizaciones. Ahora, la autorización no implica que sea un permiso de liberación al ambiente.
Eso creo que debería de quedar muy claro. Una cosa es que se permita comercializar para consumo humano, animal, el procesamiento, y otra es que se permita la liberación al ambiente. Esos 80 eventos de maíz genéticamente modificados que ha autorizado la COFEPRIS desde 1996 a la fecha no están permitidos para siembra, están autorizados para el consumo y por eso se pueden importar los tristes 14 millones de toneladas que importamos de maíz transgénico porque son eventos autorizados. Lo de la norma de etiquetado. Todos los alimentos cumplen la norma de etiquetado. Los alimentos producto de organismos genéticamente modificados tienen la misma información que tienen todas las etiquetas de alimentos. Lo que quizá me quisiste preguntar es por qué no se etiquetan los organismos genéticamente modificados como organismo genéticamente modificado, además de la información que ya viene en la etiqueta. Y aquí es una decisión del Poder Legislativo que está en el artículo 101 de la Ley de Bioseguridad. Dice, si los organismos hay equivalencia sustancial, y esto, la equivalencia sustancial, vi una definición acá y otra definición en el Códex Alimentarios, otros estaban hablando por allá. Lo que significa esto de la equivalencia sustancial es esta resolución de la evaluación de inocuidad de la COFEPRIS, que dice es tan seguro como el convencional y además no tiene un cambio sustancial diferente al convencional. Si el organismo genéticamente modificado que evaluó COFEPRIS no es seguro, no se autoriza. Entonces no se tiene que etiquetar un organismo que no está autorizado, porque no va a salir al mercado. El del caso donde sí se tendría que etiquetar es cuando no haya equivalencia sustancial y sea seguro. Entonces es tan seguro como el convencional, pero no tiene equivalencia sustancial. Te voy a poner un ejemplo que no hay ahorita en México porque no han llegado solicitudes de esos casos, pero si un maíz tiene una diferente composición de ácidos grasos que haga que la ebullición del aceite de ese maíz sea en un grado centígrado diferente del maíz convencional, ese sí se tendría que etiquetar como genéticamente modificado, pero por la condición diferente asociada a la modificación. No porque sea dañino ni porque tenga una composición nutrimental diferente, ¿sí? Entonces, y eso pues así está en la Ley de Bioseguridad y así es como lo implementa la autoridad competente, en este caso la COFEPRIS. Julio, me preguntaba sobre el estudio de la encuesta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo no pretendía con ese estudio y creo que tampoco es el objetivo de quienes lo hicieron, la Pew Foundation, lo puedes checar, por eso me gusta poner las referencias. El objeto sobre todo era ver dónde hay estas diferencias entre un público general y un público, vamos a asumir, más letrado, ¿no? Porque fueron investigadores de la Academia Americana para el Avance de la Ciencia, que es la academia que publica la revista Science. No eran necesariamente investigadores, digamos, ¿cómo se dice?, especialistas en ninguno de los temas que se estaban generando y la población que se identificó como para contrastar esas diferencias era, como dice ahí, de adultos, etcétera, ¿no? De hecho, ya no recalcamos en otros de los elementos, pero hablan, por ejemplo, también del cracking, ¿no? Y el cracking ahí pues hay otra visión y depende, pues como tú dices, de a quién le preguntaron, en qué humor estaba, pero lo interesante de ese estudio, que yo quería recalcar, y lo hice en ese sentido, es el gap, que fue lo que quisieron también resaltar ellos, el gap que hay entre qué opina el público en general respecto a la seguridad de los organismos transgénicos y el grupo de investigadores a los que les preguntaron, ¿no? Entonces, no estaba pretendiendo yo decir que sí, en ninguno de los casos quien tiene razón, no di un valor de juicio, salvo en la de la evolución del hombre, y bueno, pues porque yo eso creo, ¿no? En nosotros voy a mejor no comentar nada, pero ciertamente pues cada quien puede creer lo que quiera y en una encuesta de opinión pues lo puede comentar. La otra, esta que tenemos acá atrás, ¿cuál? Estoy de acuerdo. Ok. Sí, me decías que ¿qué tanto podemos decir de esta encuesta, de estas gráficas, ¿no?, de comparación? Y es poco lo que se puede decir en términos, y estoy ahí de acuerdo contigo, que este tipo de gráficas y las correlaciones que han mostrado a lo largo de las pláticas, en realidad no hablan de una relación causa-efecto.
¿no? Son observaciones que están relacionando un efecto con otro. De hecho, estas gráficas del autismo que pasan, que correlacionan con el uso de glifosato, yo he visto gráficas similares que correlacionan el autismo con el incremento de la agricultura orgánica. Y eso no significa que haya una relación ni en un caso ni en el otro. O sea, hay una correlación, no es una relación de causa-efecto. Aquí lo que estamos viendo es cómo es el nivel de incidencia de cáncer a lo largo del tiempo en estas dos poblaciones, que fue lo que utilizó la Academia Nacional de Ciencias para ver si había algún efecto que pudiera notarse en la incidencia de cáncer en una población que en principio está expuesta al consumo de organismos genéticamente modificados y otra que no. Y lo que ellos están diciendo es que no hay diferencias entre los niveles de incidencia de cáncer entre estas dos poblaciones. No están queriendo explicar absolutamente nada respecto al uso de si hay una correlación, si hay un mecanismo y que eso es lo que a veces falta, ¿no? Entonces, en cierta medida estoy de acuerdo, hay que tomar este tipo de gráficas y correlaciones con mucho, pues entendiendo qué es lo que están diciendo, y en ese sentido te invito a revisar el reporte de la National Academy of Sciences. Cuando una empresa transnacional obtiene un permiso, ¿para cuánto tiempo lo obtiene? ¿Verdad? Por ahí vienen tu serie de preguntas. Depende qué tipo de permiso es, qué cultivo se trata, si es la primera vez, si no es la primera vez, qué tipo de cultivo me refiero, si es un cultivo que tiene un ciclo primavera, verano, otoño, invierno, si es la primera vez que lo pide, etcétera. Prácticamente la práctica ha sido que todos los permisos tienen que iniciar siendo permisos de liberación experimental. No se puede pasar directamente un permiso de liberación comercial. En México tenemos eso, además de muchas otras cosas, el paso a paso en la emisión de los permisos. Entonces, el primer permiso que recibe un promovente, por lo general, se da para un ciclo de siembra. Te digo, depende del cultivo. Si fuera un árbol, a lo mejor se daría por más tiempo. No hemos tenido solicitudes para liberaciones de árboles. Pero a la fecha, la mayoría de los permisos a nivel experimental son y corresponden para un ciclo de siembra. Entonces, por eso de repente en las gráficas ven muchos permisos, muchas solicitudes de permiso, porque además la ley de bioseguridad tiene este enfoque del caso por caso. Entonces, las solicitudes de permiso casi son todas relacionadas a un evento específico de transformación, obviamente asociado a un cultivo específico. Entonces, si se solicita un permiso para un evento de algodón, para un lugar, muchas veces se tiene que solicitar otro permiso diferente para otro evento diferente de algodón. Si en un evento se pueden solicitar varios lugares y el permiso se puede emitir decidiendo en qué lugares sí y en qué lugares no. Entonces, por eso no mostré la parte de resolución de permisos, porque a veces puede sobre o subestimar qué tantos permisos se dan con relación a cuántos se piden. Se puede dar un permiso en donde alguien promovió 3 sitios diferentes y solo se da el permiso para 1 o 2 sitios, ¿sí? Las áreas donde se van a… Sí, así es. Ahora, ese es en el caso de liberaciones experimentales y en programa piloto. Para el caso de la liberación comercial, que únicamente se ha dado en México para soya y que ahorita está detenido por la demanda, por lo de la consulta, que ahorita voy para allá, solamente se han dado pocos permisos de liberación comercial y esos sí no tienen un periodo de vencimiento. Pero esos ya pasaron por varias etapas de liberación experimental, liberación en programa piloto y después ya liberación comercial. Y sí, tienes razón, nuestra información, digo, siempre queremos mejorar y si hay sugerencias concretas podemos mejorar la página. Tenemos que seguir los lineamientos de presidencia, es lo único que nos ata, pero si hay algo que la podemos mejorar con mucho gusto. ¿El qué? Ah, sí, eso es lo que te iba a comentar. Muchas veces, muchas de las preguntas que nos llegan por INAI, nos es muy fácil ponerlas disponibles en la página. ¿Por qué? Una manera de saber que hay interés del público de algo es que llegue una consulta por INAI. Y la verdad, en la CIBIOGEN parecería que somos muchos, y aquí también quiero aclarar eso. La comisión en sí
son los 6 secretarios de Estado y el director general del CONACYT y se reúnen de acuerdo a las agendas de los secretarios 3 veces al año, si nos va muy bien 4, si no nos va muy bien 2. La Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, no somos tantas personas y de repente tenemos ahorita la responsabilidad de las consultas, muchos estamos en eso, pero lo que aprovechamos, a lo mejor de forma reactiva más que proactiva, es que si nos llega una pregunta al INAI que creemos que puede ser de interés para el público, en vez de contestarla, pues la ponemos en la página y no nada más tiene la información la persona que hizo la pregunta, sino todo el público que pueda estar interesado, y esa es una forma que nos ha funcionado, ¿no? Ciertamente nuestra página está en español, tenemos algunos videos en maya y estamos generando videos en particular asociados a la consulta para que se traduzcan a otras lenguas indígenas. Sí estamos, me preguntabas otras, ¿cómo se realizan las consultas a pueblos y comunidades indígenas? Es todo un reto, es de las cosas más interesantes que me ha tocado iniciar en la CIBIOGEM. El artículo 108 de la ley, si lo lees textual, dice la CIBIOGEM está encargada de desarrollar los mecanismos de la consulta. Llevamos mucho tiempo trabajando con los mecanismos. Nosotros, y se los digo, y me va a regañar mi abogado en su momento, no creíamos que nosotros fuéramos la autoridad competente para hacer las consultas. La CIBIOGEM, pues bueno, los secretarios de Estado no lo van a hacer, sería la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, pero nosotros no emitimos permisos, nosotros no somos los que emitimos las autorizaciones. Traté de mostrarlo en la página, los permisos los emite Zagarpa, si son cultivos, Semarnat, si son otras especies. Entonces, desde lo que es la regulación internacional de consulta, por lo general, quien emite el acto que puede causar algún efecto adverso a las comunidades es quien hace la consulta. Aquí ciertamente nos mandató la Suprema Corte de Justicia que fuera la CIBIOGEM en colaboración con la CDI a hacer las consultas indígenas. Y bueno, este proceso lo iniciamos desde 2006 para el caso de la soya genéticamente modificada y lo hemos continuado, y esa, bueno, no fue una consulta previa, sí, ha sido libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y estamos haciendo el mayor esfuerzo para que así sea. Las otras consultas que estamos haciendo para los permisos que se emiten para algodón son previas, ahí sí hay previas, y llevamos, si no estoy mal, 12 consultas a pueblos y comunidades indígenas en el norte del país, que incluyen a los tarahumaras, a los yoremes y a los cucapás. Y bueno, hoy desafortunadamente mis colegas tuvieron un accidente en una consulta, están bien, pero eso es lo que nos ha tomado el más tiempo de lo que hubiéramos pensado en las actividades de la CIBIOGEM. Y sí lo estamos tratando de hacer como determinan los instrumentos internacionales, el convenio OIT de 169 y el mismo protocolo que desarrolló la CDI en 2013. Por eso también no habíamos iniciado las consultas antes. De hecho, cuando yo entré a la CIBIOGEM en 2007, le dije al doctor Ariel, oiga doctor, esto de las consultas es un pendiente que tenemos que retomar para establecer el mecanismo, no para hacerlas nosotros. En su momento eso pensé. La CDI nos dijo, estoy trabajando un protocolo de consulta y lo tengo que consultar. Lo mismo que ahorita que hablaban de la ley de biodiversidad, pues es una ley que se tiene que consultar con los pueblos y comunidades indígenas. Los procesos de consulta pueden ser muy impredecibles en términos de los tiempos que pueden tomar. Hay unos que pueden ser muy rápidos y hay otros que, como en el caso de la soya, tenemos, y eso es algo que quisiera adentrar un poquito en la consulta indígena de la soya genéticamente modificada, creo que hay interés. Si no me dicen así, yo le corto, pero la soya en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, que son las zonas donde hemos iniciado los procesos de consulta, nosotros pensamos va a ser un proceso de consulta muy fácil, porque pues, las comunidades nos van a decir que no, y como los que sí quieren la soya, pensamos, son los menonitas, y ellos ya tuvieron su proceso de consulta a través del mecanismo que está establecido en la página de CIBIOGEM, pues vamos a salir en 5 minutos con la respuesta de que no quieren la soya. Lo que es interesante y que se da en todo el ámbito que tiene que ver con la discusión de organismos genéticamente modificados es que no hay unanimidad. Entonces hay miembros de comunidades indígenas que llevan sembrando soya desde el año 2000, porque ahí se inició la siembra de soya en la península de Yucatán desde el año 2000 y que quieren seguir sembrando su soya. Entonces, ahí es donde nos acusan que nosotros estamos dividiendo a las comunidades, estamos tratando de escuchar a todos. Hay
este reclamo de quienes no quieren que se haga uso de soya asociado con la miel, y ahí hay un proyecto de investigación muy interesante que les invito a consultar, y hay los que quieren hacer uso de siembra de la soya. Entonces, con las comunidades que quieren hacer uso de siembra de soya genéticamente modificada, la consulta fue muy rápida. De hecho, nos decían, no quiero consulta, quiero mi permiso. No puedes tener permiso, hay un proceso de consulta. Bueno, consúltame rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, como es con usos y costumbres, como ellos no los piden, los consultamos rápido, pero hay otro grupo de comunidades en donde vamos al paso que ellos nos marquen, ¿no? Entonces, un poco relacionado con la experiencia de las consultas. Preguntaba sobre Oaxaca y las liberaciones accidentales. Bueno, yo he estado involucrada con esto de las liberaciones no intencionales desde hace muchos años, ustedes lo saben, y ahí ponen las publicaciones. Quizá no fue tan bueno el título que pusimos de Absence of Detectable Transgenes, por lo que mismo que acabo de ver cómo lo tradujo nuestro compañero, ausencia de detectables, no, era ausencia detectable, ¿no? Una cosa así dijiste. Y lo que quisimos nosotros decir es de lo que podríamos haber detectado, y ahí está en el artículo, y me encantaría que lo leyeran, porque de repente nos lo critican como si nosotros dijimos que ya desaparecieron, y de hecho lo que dijimos es, si están, nosotros no los detectamos, pero con los métodos que utilizamos, las medidas que hicimos, los 2 laboratorios certificados que utilizamos, si están, deben de estar en una frecuencia menor a tal. Y fue lo que salió después. O sea, no hay contradicción y la gente quiere generar broncas. Y claro que puede haber presencia de maíz genéticamente modificado. Y de hecho, ha habido una serie de medidas con las secretarías, no solo para estas liberaciones accidentales, que la Cibiohem tiene un protocolo para atender liberaciones accidentales, y ahí ya estoy retomando otra pregunta, sino con las liberaciones ilícitas, cuando no es un accidente la liberación, sino cuando los agricultores, ya sea dicen que sin saber o sabiendo, se meten costales enteros y siembran cientos de hectáreas con maíz que no está autorizado, ¿no? Entonces también ahí hay los mecanismos para tratar de detectar esas siembras y evitarlas. Entonces eso es un poquito con lo de las siembras accidentales, y si consideran que se requiere más detalle en la información que está en Cibiohem, acérquense. Digo, tenemos las puertas abiertas, de hecho hay un evento cada año que se llama Puertas Abiertas de la Cibiohem. Visítenos, sugiéranos, ahí está Info Cibiohem. De verdad, queremos mejorar, nos debemos a la gente, a la sociedad, ustedes nos pagan con sus impuestos, entonces pues somos servidores públicos que queremos responder de la mejor manera. Sol, ¿no? una pregunta, ¿podrías tratar de responder de una manera muy concisa? Yo sé que te hacen 10 preguntas profundas, complejas, y por generosidad tienes que responderlas igual con profundidad y tiempo, pero si no, no vamos a tener más tiempo de preguntas. Lo de los estudios que se hacen, los invito a revisar la página. Tenemos ahí muchísima transparencia, justamente por ese interés que hay. Ahí está la lista de estudios que se han financiado. La relación que existe en Cibiohem y Cambiotec, pues conozco a José Luis Olleiro, sé que trabaja en Cambiotec. No pude estar ayer en su presentación. Yo puedo tener una relación personal con quien quiera, yo personalmente, y otra cosa puede ser una relación institucional. La relación que me preguntas, quiero entender, es entre la Cibiohem y Cambiotec. No hay ninguna relación entre la Cibiohem y Cambiotec. La otra, no había lo del ghostwriting, no me pagaron absolutamente un centavo para escribir el artículo o ser colaboradora en escribir este artículo con Jan de Vos, que además a mí se me hace un colega absolutamente respetable de la European Food Safety Agency, con quien he trabajado y tengo una relación laboral desde hace muchos años, pero ambos tuvimos el cuidado de decir que independientemente que trabajamos en una institución, lo que estamos escribiendo en un artículo científico, que también somos científicos y gracias a eso creo que me invitaron hoy, si no estaría de burócrata ahí en mi oficina. Ese artículo científico, dijimos los dos, nos estamos deslindando que no es la posición ni de la EFSA ni de la Cibiohem, ¿no? Eso quizá para aclarar. Y muchas gracias por la pregunta, si hay la duda, no la tengan, porque no, afortunadamente, con mi salario y el de mi marido nos alcanza para vivir sin pretensiones, pero bastante bien. Gracias.
Les repito que por favor las preguntas sean concisas y cuando estamos haciendo 4 preguntas no son en múltiples números de 4, no son 8, 12, 16, porque si no se nos va el tiempo y además es una falta de respeto que hagamos 12 preguntas y luego exijamos brevedad. Había visto aquí al compañero, luego había visto a Elena, había visto a Alma y por acá María. Entonces, 4 preguntas concisas porque a las 8 tenemos que salir de aquí por una cuestión de derechos sindicales. Moderadora, ¿podríamos conseguir agüita? Por favor. Sí. No. Sí. Bueno, siguiendo con la costumbre de que todos le están preguntando a la doctora Sol Ortiz, pues yo también voy a preguntar a la doctora. Y también retomando el tema del caso de la península de Yucatán, bueno, de ese caso sé que ha habido referencias de solicitudes de zonas libres de organismos genéticamente modificados. ¿Qué ha sucedido con ese proceso o mecanismo para determinar esas zonas? Entiendo que bajo la ley de bioseguridad debe haber un proceso para poder determinarlas, pero a las solicitudes que ha habido no se les ha atendido. ¿Cuál es cómo ha quedado ahí? No, vamos en grupos de 4. Tenemos a Elena. Yo le voy a hacer una pregunta al doctor Emanuel. Bueno, en ciencia, un poco abonando a tus preguntas, en ciencia generalmente uno se plantea una hipótesis nula y hace todos los posibles experimentos, genera toda la posible evidencia para rechazar esa hipótesis nula, tratando de, sinceramente y con honestidad, rechazar la hipótesis nula o en su defecto aceptarla. Si se acepta, generalmente esos datos pues no son publicables, ¿no? Porque hay muchas razones para que la hipótesis nula no se pueda rechazar. Y no solamente eso, sino que una vez que se publica esa evidencia o ese resultado de una investigación honesta, es necesariamente cotejado por otros miembros de la comunidad científica. Cuando se trata de una funcionaria pública que tiene responsabilidades frente a todo un país y al mundo entero, ¿qué hipótesis haces tú con respecto a tus preguntas para que en vez de hacer eso, más bien se empeñe en hacer que no ve, esconder, porque teniendo datos positivos los esconde y publica solo los negativos, o esconde los negativos y matiza el título para que luego pueda decir lo que dice, en fin, y teniendo datos alternativos, unos positivos que obviamente muestran ya con mucha más contundencia que estas gráficas, que hay un aumento, no solamente en la incidencia, sino en las muertes por diferentes tipos de cáncer, y justamente el momento en que se empezó, a partir del momento que se empezó a introducir el glifosato, y los patrones de correlación son de cerca de 1 para más de 22 enfermedades, todas ellas relacionadas con los órganos que lidian con los tóxicos, y hay evidencia generada por universidades de primer nivel en todo el mundo, en Sudamérica, en Rusia, en China, en MIT, en fin, y hay toda esa evidencia. ¿Por qué? Pues solamente nos presenta esos datos. Lo tomo como ejemplo porque está allá arriba todavía, que de todas maneras hay un aumento interesante ahí en el cáncer de próstata en Estados Unidos que no se ve de esa manera tan drástica. En fin, y hay muchas cosas que decir de la estadística y de las tendencias y de la forma tramposa como están presentados esos datos por escalas, en fin, han sido muy criticados por muchos científicos que están justamente haciendo las cosas como generalmente las hacemos en ciencia. Pero mi pregunta ya con estos antecedentes es, en ciencia tendríamos que, trabajamos con esa honestidad, con ese empeño en descartar de todas las maneras posibles la hipótesis nula. ¿No crees tú, y por qué se está procediendo justamente en el sentido contrario, que de frente a la responsabilidad pública que se tiene en una entidad que está encargada
de asegurar la bioseguridad. Tendría que procederse en esa dirección, pero de manera todavía mucho más estricta. Gracias. Alma. Alma. Ok, bueno. Bueno, esta es para Sol Ortiz. Entonces, bueno, tanto Sol como yo llevamos mucho tiempo en cuestiones de biomonitoreo y bioseguridad. Tú como funcionaria pública, yo en la academia. Y tengo una duda, ¿por qué no hay datos públicos de biomonitoreo de transgenes en variedades nativas de algodón, de maíz, de papaya? Porque somos centro de diversificación de la papaya. En particular de algodón y de maíz, donde ya hay datos probados, que hubo presencia no autorizada de estas construcciones transgénicas en diferentes partes del país, ¿no? Y los únicos datos públicos que hemos accedido, los investigadores, son los que se publicaron vía una solicitud de acceso de información al INEC, ¿no? Y además la manera en que se muestrearon entre 2004 y 2012 en diferentes partes del país por parte de los que estaban entonces en el INEC, está tan deficiente que no se puede hacer ningún tipo de correlación ni tener una escala temporal, ni poder seguir la progresión, esa sea extinción local o aumento en la frecuencia de transgenes en una zona. Yo sé que tú no te dedicas personalmente a hacer las partes de biomonitoreo, pero siendo la secretaria ejecutiva de la instancia encargada de agrupar a todas las demás secretarías que deben de estar involucradas en esto, ¿por qué no hay datos públicos a pesar de que tenemos, y se anunció con bombo y platillo, una red nacional de laboratorios de biomonitoreo y tenemos un supercentro del monitoreo que está en Jalisco que ha sacado 0 datos públicos, ¿no? Esa es una pregunta. En la misma tónica y retomando de manera tangencial lo que preguntaba la investigadora en química de alimentos y retomando lo que también hablaba Emanuel en el último artículo que sacamos que demuestra que comemos mucho maíz transgénico, o al menos tenemos muchos alimentos que tienen al menos una fracción de maíz transgénico. ¿Qué está haciendo la COFEPRIS? ¿Por qué llevamos 20 años comiendo alimentos transgénicos, haciendo evaluaciones de inocuidad que están nada más enfocados a la proteína, aislada de todo contexto? Eso incluye comer. ¿Y qué estudios de alimentación en ratas? O sea, ¿qué estudios considerando que en México se come maíz de manera crónica todos los días y en grandes cantidades? O sea, ¿qué se está haciendo al respecto? Eso para maíz, que es nuestro cultivo central, pero puede ser para el aceite de procesado de algodón o para canola o para todo soya, etcétera. Gracias. Acá atrás teníamos una última pregunta para este bloque. Bueno, yo soy estudiante de la carrera de biología y tengo una pregunta sobre todo a Sol, sobre todo sobre este reporte que básicamente acabo de entrar a ver el reporte que hace la NACEM. Y quiero preguntarle si no es un error de muestreo, ya que todos los datos que fueron tomados son a nivel poblacional. Entonces, usted nos está presentando estas gráficas de la incidencia de una correlación de cáncer, y si mal no recuerdo en la carrera de biología cuando llevé estadística, pues están mal los datos, y quisiera saber si no que lo diga, ¿por qué no sería así? Porque tendría que estar específicamente reportado en las comunidades, ya sea de Reino Unido o de Estados Unidos, donde se está cultivando transgénicos, si eso no es un error de muestreo. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención es, hace una afirmación y dice, si no hay unanimidad científica, sobre todo en el tema de los transgénicos, ¿cómo se evalúa la participación del CIBIOGEM para emitir una opinión favorable de los transgénicos y que acaban de hacer una muestra visible de las opiniones que hace ese órgano, ¿no? Creo que, y como estudiante de la Facultad de Ciencias, me parece preocupante que se hagan este tipo de afirmaciones y se esté negando, y a lo largo de los debates, lo puedo decir como estudiantes, y es un llamado a los ponentes, en que todo el tiempo me parece gravísimo que se estén haciendo afirmaciones como los que realmente sí saben. El día de hoy anoté de 3 ponentes que decían los que sí saben, excluyéndonos a los demás como si no supiéramos, ¿no? Y eso en la Facultad de Ciencias y en la universidad me parece gravísimo esto que está sucediendo, ¿no? Que una exclusión y además una negación de las pruebas que se han presentado, y que de verdad, como estudiante lo veo, aunque se han presentado, se han negado las respuestas a las distintas muestras en las distintas mesas que han dado los distintos investigadores, y además me parece una falta de respeto cuando creo que los currículums de cada uno deberían ser considerados, ¿no? Y ni siquiera
Digo, solo es como una observación de estudiante de esta facultad que me parece gravísimo que se estén haciendo este tipo de observaciones en este tipo de mesas de debate. No sé quién de ustedes dos quisiera responder primero. Si quieres, entonces, ¿tú prefieres empezar tú, Sol? ¿Tú prefieres empezar? Como quiera. Bueno, No tengo ningún problema. Sí, si en algún momento dije algo que se pudo haber interpretado como que algún grupo yo no escucho, no quiero, aquí están los buenos y los malos, pido una disculpa, en ningún momento fue mi intención y ciertamente no me parece que sea la mejor forma de aproximarse. Si por ahí entendí tu último reclamo, que la verdad no me quedó súper claro, pero si en algún momento dije algo mal, en ese sentido que tú comentas, que me está aclarando aquí el doctor, pido una disculpa, no fue mi intención, ¿no? Caso de la península de Yucatán. Sí, muchísimas gracias por tu pregunta. La ley de bioseguridad establece, si mal no recuerdo, en el artículo 80, mejor no te digo el artículo por si me falla, que para las zonas libres tiene que haber un procedimiento. Y las zonas libres se llevan a cabo en función de que se demuestre que no hay posibilidad de coexistencia. O sea, hay 3 tipos de zonas restringidas para el uso de organismos genéticamente modificados. Una son las zonas centro de origen y de diversidad genética, otras son las áreas naturales protegidas y estas a las que te refieres, quiero entender tu pregunta, son las zonas libres. Esas zonas libres se establecen en función de que no haya posibilidad de coexistencia. Entonces hay un mecanismo que establece la ley de bioseguridad que se tiene que elaborar en una norma para definir cuáles son esos criterios que te digan que hay o no hay posibilidad de coexistencia, y está muy relacionado con la agricultura orgánica. Nosotros, bueno, en este caso Zagarpa, que es la autoridad competente de elaborar esta norma, han iniciado en numerosas ocasiones el procedimiento para generar esta norma. ¿Y quiénes se tienen que sentar en una norma para establecer las zonas libres de OGMs? Se tienen que sentar todos los involucrados, que van desde la industria biotecnológica hasta los productores orgánicos. La última vez que yo había visto al doctor Alejandro Espinosa fue justamente en una de estas reuniones, en donde los productores orgánicos nos dijeron: no nos queremos sentar porque no queremos transgénicos. Entonces, ha habido una dificultad seria por parte de la autoridad de poder generar una norma en donde uno de los actores más importantes para el proceso de elaboración de la norma no está dispuesto a dialogar, ¿no? Y es un poco la invitación que hacía en la mañana el doctor Javier Soberón al doctor Víctor Toledo de, bueno, y ustedes se quieren sentar, ojalá en algún momento muy pronto el sector de la agricultura orgánica se siente para generar esta norma. Obviamente lo que dice el Poder Judicial es que independientemente de que no esté la norma, se tienen que establecer o tiene que haber algún mecanismo para dar entrada a esas solicitudes de zonas libres de organismos genéticamente modificados. Y bueno, pues eso es lo que estamos ahorita en un debate entre, en este caso, la Zagarpa y el Poder Judicial, para ver cómo se resuelve y si los servidores públicos, no funcionarios, prefiero el término servidor público, es algo en lo personal, para que entre ellos decidan qué va a pasar con esa incapacidad que ahorita tiene la autoridad de generar la norma que permita definir las zonas libres. Creo que después fue la pregunta para ti. No sé si quieras contestar la pregunta, Elena. Sí, bueno, me parece muy buena pregunta y me gustaría, de manera breve, queda poco tiempo, pero de la manera más, abordar la pregunta de la manera más general, ¿no? Y un poco recordando mi intervención. Quiero explicarla sobre el sentido de la responsabilidad, explicarlo en el contexto general de cómo históricamente se ha abordado el tema precisamente de la bioseguridad, ¿no? O sea, lo que en principio estos científicos tan notables señalaban como un riesgo ante la falta de evidencia desde el principio precautorio
que no estaba acuñado el término, pero en los hechos y en la declaración se empezaba a prever. Y precisamente cómo a partir de los cambios, y por ejemplo, algo muy importante y que deriva incluso en los procesos judiciales, como los permisos de siembra y que derivan a su vez en los procesos de consulta, viene a partir del concepto de derechos de propiedad intelectual. De derechos de propiedad intelectual, de derechos a la soberanía alimentaria, de derechos a la alimentación. Es decir, y en este contexto general, comparto la opinión, digamos, cómo se ve desde la academia y de una manera crítica al aparato, al sistema de bioseguridad en México, en que, y ya lo hemos ido explicando, ¿no? Cómo no ha actuado, cómo esta red nacional de laboratorios de biomonitoreo, en los hechos, ¿qué datos ha publicado? Ya lo pregunta la doctora Alma Piñeiro. Entonces, en este sentido, se ha dejado de lado, se ha dejado estacionado en el sentido de dar prioridad al proceso administrativo de darle salida a las solicitudes para siembra en cualquiera de los 3 niveles, piloto, experimental o comercial, de los cultivos transgénicos, dejando de lado todos estos procesos sociales en los que hemos estado discutiendo desde ayer y hoy en la mañana y a media tarde, sobre todo el contexto social, económico, cultural que implica la siembra de cultivos transgénicos. Espero que haya quedado un poco más clara cómo se ven las cosas, cómo veo las cosas. Y sobre el tema de los datos de cáncer y las estadísticas que se presentan, pues evidentemente me parece que estas tendencias, pues ya se dijo, no indican nada. Sin embargo, estudios específicos en segmentos muy particulares de la población, en este caso en Estados Unidos, donde los cultivos mayormente utilizados para la alimentación, como por ejemplo maíz y soya, los porcentajes de área sembrada rebasan el 80 o 90%, ¿cómo se está reflejando esto en segmentos de la población, por ejemplo los infantiles, donde datos colectados por organizaciones sin fines de lucro como la Red contra los Pesticidas indican que tipos de cáncer, diferentes tipos de cáncer, o sea, leucemias, linfomas de Hodgkin, afectaciones hepáticas, renales, toda una serie de enfermedades, han aumentado en índices a veces hasta del 60% a partir de la introducción de los cultivos transgénicos, pero también a partir de la agricultura industrial en los Estados Unidos. Entonces, son datos que no se deben obviar, porque precisamente desde un contexto de toxicología clínica o toxicología crónica, evidentemente no soy experto, pero a partir de estos informes y debidamente contextualizados, indican que estos son los periodos de la vida de las personas en donde a nivel de desarrollo los organismos son más susceptibles. Aquí trasladándolo al caso de los modelos utilizados en biomedicina, son los paradigmas que hay en investigación biomédica. Entonces, no se puede obviar este tipo de estadísticas, argumentando, por ejemplo, que los casos de cáncer históricamente en alguna región del mundo o en algún segmento poblacional no son significativos a partir de la agricultura industrial y particularmente con cultivos transgénicos, creo. Nada más por cuestiones de tiempo, Sol, te voy a pedir que nos des una respuesta brevísima de un par de minutos. Ok. ¿Por qué no hay más datos de monitoreo sobre lo que se ha hecho de monitoreo, verdad? Los datos que están sacando quienes llevan a cabo las detecciones en el laboratorio, que es en Tecámac, hasta donde entiendo, nosotros, como te decía, no tenemos la facultad
nosotros de hacer monitoreo. Hemos tratado de coordinar la red de monitoreo. Desafortunadamente, hay 2 instancias dentro de la CIBIOGEM que tienen la competencia de hacer monitoreo, y desde que el INEC cambió de INE a INEC y se entró en cambio climático, tenemos, y se los puedo compartir con mucho gusto, pueden pedirlos por el INAI, los oficios solicitando al INEC que aporte la parte que le corresponde de evaluar el proyecto que tenemos para el monitoreo, etcétera, y desafortunadamente entiendo por el cambio de personal, no nos han atendido a lo largo de 5 años. Entonces, yo no me toca coordinar, no me toca hacer el monitoreo, me toca coordinar 2 instancias. Si una de las instancias que hace el monitoreo no está dispuesta a ser coordinada, pues la otra instancia que le toca hacer monitoreo hace sus monitoreos y saca sus resultados. Los resultados los tiene la Zagarpa. ¿Qué es lo que están, supongo, esperando? Y voy a impulsar para que se publiquen, si ese es el interés, porque en realidad creo que deberían de publicarse muchos de estos resultados que estamos observando, y que es un patrón similar al que mencionas que se observó en el INE antes. Se hace un monitoreo, se encuentran en algunas regiones presencia de maíz genéticamente modificado, y al momento que se regresa ya no hay. Entonces, esa es la parte que cuesta trabajo interpretar, porque vas y dices, en este año encontramos, y seguramente les ha pasado a ustedes también, y fue lo que pasó con Chapela, que en un año que él muestrea 6 mazorcas, encuentra transgénicos en 4, y al año siguiente nosotros muestramos en, ya ni me acuerdo los números, al final muchísimas más, 600, pon tú, y encontramos en 0, pues ¿qué pasó? Disminuye la frecuencia. ¿Por qué? Podemos discutirlo. Y eso es lo que estamos observando, eso es lo que está observando, entiendo, el Senacica, que está haciendo sus monitoreos sin la posibilidad de una mejor coordinación, y por eso no tengo yo los datos a la mano, pero voy a hacer un esfuerzo para que el Senacica al menos ponga en su página mucho más de lo que tenemos nosotros sobre monitoreo, y ahora que ya está nuestro colega Emanuel en el INEC, y ya hay alguien encargado del área de bioseguridad, ojalá podamos retomar los esfuerzos que se han iniciado para fortalecer la red de monitoreo, no solo la red de laboratorios, que por cierto está funcionando muy bien, y que ojalá se vuelvan a involucrar también por parte del INEC. Los estamos esperando ansiosamente. Los otros 12 laboratorios y nosotros. Por petición del doctor Alejandro Espinosa, quiere hacer una última intervención de 30 segundos, una respuesta, y ahí cerramos. Perdón, lo siento mucho. No, nada más porque sí, doctora Sol, señala que la agricultura orgánica, ¿usted tiene algún reporte, algún documento, algún artículo? Que la agricultura orgánica genera autismo. Le pediría, así lo... No, doctor, lo dije justamente que cuando he visto esas gráficas, creo que están distorsionando la realidad, y hay muchas correlaciones que se pueden hacer. Perdona que lo interrumpa, nada más para que quede la claridad que yo no dije que la agricultura orgánica causa autismo, nada más para que quede claro. Así lo había escuchado. Y en 10 segundos más, su artículo lo estudié desde el primer momento con detalle perfectamente, y le podría decir cuántas mazorcas tomó. Por cierto, dígame, porque yo ya no me acuerdo, lo escribí hace 10 años. Debería de acordarse. Dígame. Pero hay error de muestreo, error de número de plantas, y evidentemente muestreó donde no iba a encontrar transgénicos. 874, creo. Lo lamento mucho. Hay una cuestión de, lo siento muchísimo, es que hay una cuestión de con mucho gusto ahorita platico contigo, y una disculpa al horario si no de los trabajadores. todo. Si desean podemos continuar. Yo entiendo, pero hay una cuestión de respeto. Nos están apagando la luz. Hay una cuestión de respeto al horario de trabajadores. Los invito a seguir mañana en el CEICH. Continuaremos con esta